Muy buenas noches, queridos amigos. Saludos y bendiciones para todos. Miren, quisimos aprovechar esta noche fría y lúgubre para contar una de las historias más terroríficas que yo he experimentado en mi vida. Y sin temor a equivocarme, me atrevería a decir que ha sido una de las noches donde sí experimenté el verdadero terror, como nunca antes lo sentí. Bueno, fue para los tiempos en los que yo andaba completamente perdido en el alcoholismo y ya tenía, en esa oportunidad había roto el récord, de más días tomando sin comer y sin dormir. 3 meses, 3 días de andarle dando. En su mayoría, yo me atrevería a decir que un 80% chupando con puro alcohol 90. Imagínense la cruda que yo tenía. Recuerdo haberme venido de San José en la mañana, pasar vomitando todo el santo día, llegase la noche y recuerdo que cuando estaba pequeño, mi mamá decía que cuando a medianoche cantaba una sola gallina, era porque el ángel de la muerte iba pasando a reclamar a alguien. Pero yo había olvidado eso, pero en algún rincón de mi mente lo tenía. Entonces, ese día que yo me vine de San José, que ya andaba con intenciones de dejar de tomar después de 3 meses, pues una de las cosas más horribles era cuando la gente comenzaba a acostarse y todo se quedaba en silencio. Ahí comenzaba el verdadero calvario para mí, porque mientras que toda la gente dormía, yo sabía que iba a pasar una noche entera en vela, peleando con demonios y toda clase de monstruos que las alucinaciones de mis delirios me hacían ver. Pero esta noche iba a ser diferente. Yo ya casi estaba acostumbrado a ver enormes serpientes enrolladas en los tejados, a ver que debajo de la cama que estaba a la par de la hamaca donde yo dormía aparecieran todo tipo de rostros horribles. Pero esta noche tenía algo de diferente. Y bueno, toda la gente se acostó. Yo, gracias a Dios, conservaba un televisor que una tía nos había traído de Estados Unidos, tía Luz nos había traído de Estados Unidos, un televisor de la marca Zenith, buenísimo televisor. Y en ese televisor yo pasaba prendido noches enteras porque el silencio y la quietud de la noche aumentaba mis miedos cuando yo estaba de goma. Entonces recuerdo que se llegaron las 9, las 10, todo el mundo se acostó. El silencio invadió aquel cuarto de tierra donde yo dormía. Y a pesar de que mi mamá estaba cerca con unos sobrinos, el subsidio de la goma me hacía sentir mucho miedo. Mi mamá se escuchaba bien dormida, mis sobrinos también, y yo con los ojos pegados en la televisión. Ni siquiera sabía qué es lo que veía, pero yo era la única forma de tratar de distraerme. Entonces se llegaron las 10, las 11, las 12. Justamente cuando se llegaron las 12, comienza aquella gallina en el palo. Una sola gallina, como de 25 que tenía mi mamá.
ni los gallos habían cantado ninguna vez, ni ninguna otra gallina había hecho ningún tipo de ruido. Solamente una sola gallina con el mismo sonido. Y aunque no me lo crean, justo en estos momentos aún se me acaba de erizar la piel recordando ese momento tan aterrador, cuando yo recordé las palabras de mi mamá y de mi abuela, cuando decían que cuando una sola gallina cantaba, el ángel de la muerte iba a reclamar a alguna persona. Fue tanto mi miedo que mi cerebro quizás se bloqueó, y justo en ese momento, cuando esa gallina cantó ella sola, me quedé dormido, pero fue como un éxtasis. Y en ese momento que yo me quedo entre dormido y despierto, como en un éxtasis o como en una visión, algo así. Justo. Y lo raro es que yo aún, entre dormido y despierto, yo aún escuchaba a aquella gallina cantar ella sola. Lo triste fue, en medio de aquel gran miedo y de aquel gran malestar que yo sentía, por los aleros del cuartito de tierra donde yo dormía, comencé a ver aquellos luzazos, aquellos grandes luzazos, y que iban hacia el cuartito donde yo dormía. Y en una de esas escucho el ruido de unas botas que entran al piso de cemento de la casa grande donde estaba pegado el cuarto, y se dirigen completamente hacia el cuarto donde yo estaba, con la puerta abierta. Y comencé a escuchar pasos como de perros. Ven que los perros hacen ruido con las uñas cuando caminan. Entre el sonido de las botas, los pasos de unos perros. Y cuando yo, entre dormido y despierto, ya no pude más con el terror, me levanto de la hamaca, me quedo sentado en la hamaca y volteo hacia la puerta. Y cuando volteo hacia la puerta, no sé de dónde venía la luz o cómo era, pero yo vi una figura que yo les digo que esa vez sí, discúlpenme la palabra, pero yo creo que esa vez sí me cagué. Veo frente a la puerta la silueta de un hombre con una máscara antigás, de esas del segundo conflicto mundial, con el uniforme característico de aquel tiempo de ese país que no puedo ni mencionar, con el símbolo distintivo que tampoco puedo mencionar, pero ustedes ya saben, y dos enormes perros con los ojos rojos y un gran babón en la boca, encadenados. Y entre la gran visión horrible que yo estaba teniendo, veo que de a la par del oficial que estaba con los perros, salió otro más pequeño, con un casco típico de esa época, saca una lista y menciona mi nombre y dice: venimos a traerte. Cuando dijo venimos a traerte, yo sentí que el alma se me despegó del cuerpo, y lo que yo no entiendo es si estaba dormido o estaba despierto, si aquello estaba sucediendo en este plano o en otro, yo no les podría decir. La verdad es que yo lo único que sé es que yo sentía miedo literal, aunque estuviera soñando. Cuando aquel tipo mencionó mi nombre y dijo que a traerme iban, vi que sacó unas esposas para amarrarme, y justo cuando me las iba a poner, se escuchó el canto de un gallo fuerte, pero fuertísimo. Y a la hora que ese gallo cantó, aquellos personajes que me iban a llevar desaparecieron como por arte de magia, y yo estaba en mi hamaca, acostado, viendo la televisión otra vez. Sé que muchos dirán, eran delirios. Sí, yo estoy de acuerdo. Después de 3 meses tomando alcohol, ¿qué más se puede esperar? Pero lo que yo viví esa noche fue algo que yo lo sentí tan real,
que si yo no tenía azúcar, creo que de ahí para acá comencé a tener. Es que fue algo demasiado real. Entonces, lo más extraño fue que ya cuando yo dejé de tomar, estaba hablando con un hombre que fue muy, muy borracho, de aquí mismo de la Junta. Me reservo el nombre por respeto. Miren, unos guineos han dejado ahí. Pues estábamos hablando con ese hombre de que gracias a Dios habíamos salido de ese vicio. Y comenzamos a hablar de los delirios y cosas horribles que veíamos cuando estábamos de goma. Y sin que yo le mencionara ni tantito de esa visión o esa experiencia que yo tuve, él me contó una exactamente igual, pero lo menos unos 20 años atrás. Cuando ese hombre me contó que él vio lo mismo que yo había visto y experimentó lo mismo que yo había experimentado, en ese momento yo me puse tan mal que me puse a temblar de nuevo como temblaba esa noche, porque yo no podía creer. Entonces comprendí que el mismísimo diablo había llegado a reclamar mi alma en persona, y que si no había muerto, había sido por la gracia de Dios. Y ese canto de ese gallo significa eso, significaba la liberación, porque fue la última vez que yo estuve de goma. Desde entonces yo no volví a tomar. Créanlo o no, esa fue una de las experiencias más horribles que yo tuve, y las personas que me conocieron cómo yo sufrí con ese vicio saben que esto no es nada inventado, que esto lo viví yo en persona. Y sí, muchos podrán decir, no, pero fueron delirios. Sí, yo sé que sí, pero fueron demasiado reales. Así que si me preguntan cuál es la vez que yo he sentido más terror, les diré con toda seguridad que ha sido esa vez que escuché cantar esa gallina sola. Ahora la sé escuchar seguido, pero ahora no me da miedo, porque yo perdí todos mis miedos desde el momento que yo dejé de tomar. Jamás, vuelvo a lo mismo y digo que miedo podemos sentir todos, pero yo aprendí a controlarlo. Cuídense mucho, saludos y bendiciones.